entregar, Señor, una palabra de bendición para tu pueblo. Una palabra, Señor, que haga rema en cada uno de nosotros. Una palabra, bendito Dios, que no quede solamente en tierra mala, en piedras, en espinos, sino que esta palabra caiga en una tierra fértil, en una tierra donde a su tiempo de frutos al 100%. Así que bendito Dios, gracias por tu palabra, por tu bendición. Tú sabes, Señor, yo soy un servidor más, pero la gloria y la honra solamente es para ti. Tú la mereces. Señor, habla a tu pueblo que tiene necesidad conforme a tu voluntad. Señor, no quiero ser yo el que hable, sino que quiero que sea tu Espíritu Santo el que haga la obra en esta mañana. En tu nombre santo, Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, les voy a pedir que abran sus sagradas escrituras, por favor. Les voy a pedir que abran sus Biblias, por favor, en Primera de Juan 2:12. Primera de Juan 2:12. Váyase allá por Apocalipsis, y de Apocalipsis se viene poquito a poquito y ahí va a encontrar a Juan, ¿sí? Así que por favor, abra sus sagradas escrituras. Y yo quiero en esta preciosa mañana que Dios nos permita abrir nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestro corazón, y vamos a hablar acerca del perdón de Dios. Si usted está con alguien ahí, dígale: vamos a hablar acerca del perdón de Dios. Si usted está con alguien cerca ahí, dígale: este tema sin duda a usted le interesa, porque ¿cuántos necesitamos el perdón de Dios día con día? Amén. Así que dígale a alguien que está cerca, a estos muchachos que están acá, díganse entre ustedes: vamos a hablar acerca del perdón de Dios. Sin duda somos pecadores y necesitamos el perdón de Dios. Dice la palabra del Señor en el libro de Primera de Juan 2:12: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Porque nuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Cuando hablamos acerca del perdón de Dios, es uno de los temas muy importantes que todo creyente debe de saber y debe reconocer, porque toda persona necesita el perdón de Dios. Dice la palabra del Señor, y en lo que vayamos desarrollando el mensaje nos vamos a ir dando cuenta que dice la palabra del Señor que no hay justo ni aún uno. Sí hemos venido a ser justificados por Dios, por Jesús, pero si no tenemos a Jesús no podemos decir que somos justos. No hemos sido justificados. Así que todos, sin importar si es hombre o mujer, necesitamos el perdón de Dios. Absolutamente todos necesitamos ese perdón que viene del Padre. Y Juan escribía y les decía: amados, recuerden que nuestros pecados ya han sido perdonados por su nombre. Hermanos, nosotros no podemos recibir perdón de Dios por ningún otro nombre, por ningún otro hombre y nombre bajo la tierra, sobre la tierra. Usted y yo recibimos perdón solamente de Dios por medio de su Hijo amado, Jesucristo. A mí me da un poco de cólera, a mí me molesta un poco, porque hay personas que dicen que perdonan pecados, porque hay personas, religiosamente hablando, que tienen que ir delante de una persona. Un hombre tiene que ir delante de otro hombre para que este hombre
nos perdone los pecados. La palabra del Señor es clara y la palabra del Señor dice que solo por el nombre que es sobre todo nombre, que es nuestro Señor Jesucristo, usted y yo recibimos perdón. Yo puedo escuchar sus faltas, amado hermano. Usted puede venir con confianza y me puede decir: pastor Elías, he pecado, como dice su palabra, contra el cielo y contra Dios. He caído, he flaqueado. Y yo lo que voy a hacer es orar por usted y luego lo echo de la iglesia. Definitivamente no, ¿verdad? Lo que voy a hacer obviamente es orar por usted. Es decirle, dice la palabra del Señor que 7 veces cae el justo, pero 7 veces se levanta. Así que levantaos, erguidos nuestras cabezas y seguir adelante, porque pronto viene el Rey de Gloria. Recuerde, amado hermano, que las iglesias están llenas de gente pecadora. Por mucho tiempo se ha creído que la iglesia está llena de gente perfecta, de gente que no ha cometido un error, de personas que nunca han manchado sus vestiduras, de personas que siempre no han vuelto su mirada ni a diestra ni a siniestra, sino que siempre han estado fijos. Si a usted le pintaron un evangelio así, que en las iglesias es donde hay gente perfecta, pues lastimosamente le mintieron. Porque en las iglesias es donde está la gente pecadora. Porque en las iglesias es donde están las personas que necesitan buscar un perdón de Dios. Cuando hemos tenido la oportunidad de salir, y los que conocen la misión y la visión de la iglesia Rey de Reyes, pues saben que uno de nuestros propósitos es predicar el reino de Dios y su justicia hasta lo último de la tierra. Lo hemos hecho en todo El Salvador. Recuerdo que cuando estaba muy pequeño, yo salía con mi papá todos los días sábados a predicar la palabra del Señor a todo pueblo, a toda colonia, a todo lugar, a cada rincón del Salvador se llegó. Y es que la palabra del Señor es clara y dice que vayamos, prediquemos su nombre y que hagamos discípulos. Pero cuando nosotros venimos y predicamos la palabra del Señor, una de las primeras excusas que ponen las personas es que no, hermano, yo no puedo ir a la iglesia porque yo soy un pecador. Pues entonces usted necesita venir a la iglesia. Pero el enemigo, el diablo, les ha cegado su vista y creen que por ser pecadores no merecen entrar a una iglesia. Es todo lo contrario. Por ser pecadores necesitamos venir a una iglesia y encontrar el perdón de Dios. Hay muchos hermanos que en su momento criticaron en cantidad de veces a mi padre, porque quizás muchas veces algún joven había flaqueado, había caído, pero se había levantado, y mi papá, en vez de quitar muchas veces los privilegios, le decía: bueno, reconcíliese y siga adelante. Y mucha gente le decía: mire, pastor, pero usted no debe de ser un pastor flojo, usted no debe de ser un pastor que les permite que pequen. Es que la iglesia es para personas pecadores. Tampoco es que vamos a tener una licencia para pecar a la hora que se nos ronque la gana, para pecar al momento que nosotros querramos. Definitivamente no. Una consecuencia tendremos. Pero recordemos esto, que la iglesia está llena de gente como yo, como usted, pecadora. Y en su momento se le criticó, se le decía de que no ejercía autoridad, se decía que no ejercía dominio, no ponía orden. Y me daba cuenta que las personas que más hablaban, que querían que al fulano o que al prójimo se le pusiera en disciplina, eran más pecadores de aquel que había caído una vez. Y así somos muchas veces nosotros. Somos buenos para juzgar, buenos para criticar, pero muy poco somos buenos para hacer lo que Dios nos ha mandado hacer.
tratar de restaurar la vida de las personas. Y si usted viene y me dice, pastor, pequé, pues yo le voy a decir, oremos, pero siga adelante. Recuerde que tenemos un abogado delante del Padre, que es nuestro Señor Jesucristo, y que por medio de su nombre usted y yo somos perdonados. Somos perdonados. Hermano, el hombre ha equivocado el nombre acerca del perdón. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, los que estamos casados, los que no hemos estado casados, pero en alguna ocasión le hemos fallado a nuestros padres, le hemos fallado tal vez a algún ser querido, algún ser cercano, o quizás le hemos fallado a algún amigo. Muchas veces nosotros como creyentes vamos y pedimos perdón. ¿Y qué es lo que las personas dicen? Sí, ¿sabes qué? Yo te perdono, pero no olvido. Yo te perdono, pero no olvido. O quizás muchas veces no le van a decir, mira, yo te voy a perdonar, pero no voy a olvidar. Quizás no se lo digan, pero sin duda se nota en ellos que nunca han olvidado, que nunca pudieron olvidar. Dice la palabra del Señor que Él perdona y olvida lo que nosotros habíamos hecho. Quizás usted en alguna ocasión cometió un error como todos, pero fue digno, se acercó para pedir disculpas. Usted supo que se había equivocado, se acercó, pero ese perdón nunca lo recibió usted. No se preocupe, amado hermano, si nunca recibió perdón de un ser querido quizás. No se preocupe si nunca recibió perdón de un ser o de un amigo al cual usted le falló, quizás hablando en mal de él, quizás diciendo una mentira sobre él o sobre ella. No se preocupe, porque aún si usted se acercó con buenas intenciones a pedir disculpas y no lo perdonaron, usted como hijo de Dios salió de su compromiso. Pero sí debe de preocuparse si usted no ha recibido el perdón de Dios. Quizás muchos le dijeron, yo te perdono, pero hasta el día de ahora le siguen sacando el error que usted hizo hace 30, hace 40, hace 50 años. Quizás le dijeron, está bien, hombre, yo te voy a perdonar, sigamos igual, sigamos siendo cheros, sigamos siendo amigos. Pero cada vez que se molesta, ya ves, te acordaste cuando me fallaste, te acordaste cuando hablaste de mí. Entonces no ha perdonado en su corazón. Pero qué hermoso es saber que el hombre quizás va a ser duro de perdonar, pero que podemos vivir con eso. Pero qué hermoso es saber que Dios está dispuesto para perdonar a aquel que viene arrepentido a sus pies. Qué hermoso es reconocer que dice la palabra del Señor que de nuestros pecados Él ya no se va a acordar más. Dice la palabra del Señor en el libro de Miqueas 7 del 18 al 19: que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia de nosotros. Mire qué hermoso. Sepultará nuestras iniquidades y echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Qué hermoso es saber que Él va a borrar todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades, y echará hasta lo más profundo del mar nuestros errores. Pero tal vez muchos podemos decir, mire hermano, yo he sido cristiano por tantos años, pero fíjese que yo asistía a la iglesia, yo estaba dentro de las iglesias. Tal vez hay alguien que nos está viendo que no pertenece a nuestra iglesia y puede decir, yo por 30 años fui a la iglesia, pero ¿sabe qué? Nunca me arrepentí de mis malos caminos. ¿Sabe qué? Nunca le dije al Señor que perdonara los errores que yo había cometido. ¿Y sabe por qué? Porque no sé cómo encontrar el perdón de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no sé cómo buscar el perdón de Dios, no sé cómo llegar a Dios para que Él me pueda perdonar. Y en esta mañana vamos a ver
cómo nos podemos acercar a Dios para que Él nos perdone realmente. Hace algunos jueves estuvimos hablando acerca del arrepentimiento. Dice la palabra del Señor que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este es un fruto de una persona arrepentida. Una persona que está arrepentida no vuelve a cometer el mismo error. Y el primer paso para poder recibir el perdón de Dios es que nos arrepintamos de nuestros malos caminos. Es que reconozcamos que hemos fallado contra Dios. Y cuando nosotros reconocemos, cuando nosotros nos arrepentimos, el punto es confesar que somos pecadores. Pero esto no nos gusta mucho. A muchos no nos gusta que nos digan que somos pecadores cuando aún seguimos siendo pecadores. Si usted estuviera en este lugar en esta mañana, yo preguntaría a esta temprana hora, a las 10 de la mañana, ¿cuántos hemos pecado? Le aseguro que nos levantamos a las 6 de la mañana y a las 6:05 ya pecamos. Le aseguro que nos levantamos a las 10 de la mañana y a las 10:10 ya cometimos el primer error. Ya pecamos en contra de Dios. Pero usted va a las iglesias y las iglesias están llenas de gente perfectas y de gente que nunca ha pecado. En esta iglesia hay gente pecadora. En esta iglesia hay gente que le está costando. En esta iglesia hay gente que necesita buscar el perdón de Dios. En esta iglesia hay gente que diariamente, continuamente está en una pelea con él mismo para poder arrepentirse, para poder cambiar sus malos caminos y poder volverse a Dios realmente. Pero el primer punto, si usted quiere recibir el perdón de Dios, es que usted debe de confesar que es un pecador. Debemos decir y creer que lo somos. Porque el problema muchas veces es que creemos que no somos pecadores. Entonces cuando nosotros creemos que no somos pecadores, creemos que no necesitamos el perdón de Dios. Y así vive mucha gente pensando que no necesita el favor de Dios, pensando que no necesita el perdón de Dios. Y muchas veces decimos: no, es que yo no soy adúltero, yo no soy fornicario. Es que muchas veces decimos: no, es que tal vez yo no soy un drogadicto, no soy un alcohólico. Sí, pero muchas veces somos mentirosos, pero muchas veces somos calumniadores, pero muchas veces somos, como dice la palabra del Señor, que nosotros somos los que les prendemos chispa al chambre. Y creemos que esto no es pecado. Creemos que de esto no necesitamos un perdón. Y tal vez usted no pueda hacer nada de eso, pero tiene una mente tan perversa que no se ha vuelto al Señor en su mente. Yo lo decía cuando hablaba acerca del arrepentimiento. Decía una hermana que ella ya se había arrepentido totalmente, pero su lengua no la podía arrepentir. Su lengua no la podía cambiar. Hermanos, ver, hablar, accionar, ser partícipe de algo, eso muchas veces nos aleja de Dios y cometemos un error. Nos equivocamos, y en el momento que nos equivocamos y cometemos ese error, desde ese momento somos pecadores. Necesitamos acercarnos confiadamente delante del trono de la gracia para poder recibir ese perdón. Dice la palabra del Señor en Colosenses 2:3-14: y a vosotros, estando muertos, escuche esto, así estábamos nosotros, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Diga conmigo: todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola ¿a dónde? En la cruz.
primero que usted tiene que hacer es reconocer, hermano, que usted es un pecador, aunque no le guste que le digan que usted es un pecador. Aquí venía un hermano que le caía mal que le dijeran que era un pecador, que creía que caminaba sobre las nubes y que no pateaba el suelo, que creía que ya era un ángel, un muerto que no pecaba más. Pero lo que no se había dado cuenta él, que sí realmente estaba muerto, pero en delitos y pecados, como lo especifica su palabra. Y así estábamos nosotros también. No debemos de admirarnos, muertos en nuestras concupiscencias, muertos en nuestros deseos carnales y no espirituales. ¿Cuántos necesitamos el perdón de Dios? ¿Cuántos de los que nos están viendo en esta mañana necesitan el perdón de Dios? Está bien, hermano, usted tiene 30 años de ser cristiano, pero hasta el último día de su vida usted va a necesitar el perdón de Dios. Yo recuerdo a un joven que yo le decía siempre que venía: anda adelante y reconcíliate. A estos bichos que están acá, estos muchachos, a veces les digo: vayan adelante y reconcíliense. Es que, hermano, diariamente debemos de reconciliarnos. Diariamente, a cada instante, a cada momento, pidámosle perdón al Señor. Uno no sabe cuándo le va a llegar su día y es mejor estar a cuentas. Y este joven me decía: no, hombre, si yo no he pecado, hombre, voy, ¿por qué me estás diciendo que me voy a reconciliar? Viejo, vos has pecado, le decía, de una o de otra manera. Ahí cuando venías en el bus, ahí te venían empujando las señoras y te enojaste. Así que anda, reconciliate. Dice la palabra del Señor que está bien, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Mirá, a saber qué le dijiste a la pobre señora que venía empujándote en el bus. Anda, reconciliate. Y es lo que debemos de hacer. Si todos estábamos muertos en delitos y pecados, todos, absolutamente todos, necesitamos el perdón de Dios. Los niños, desde que empiezan a tener uso de razón, desde que empiezan a razonar entre el bien y el mal, aproximadamente 9, 10, 11 años, aunque ahora los niños de menor edad salen más vivos que nosotros, desde ese momento ellos necesitan también empezar a pedir perdón al Señor. Porque cuando ya saben hacer lo bueno y ya no lo hacen, ya se les cuenta como pecado, dice la palabra del Señor. Así que nosotros también debemos de instruir a nuestros hijos y decirle: hijo, usted va a pecar, pero usted debe de acercarse confiadamente al Señor, porque el Señor está fiel para perdonar a aquellos que confiesan sus pecados, aquellos que se acercan a Él, que creen que son pecadores. Dicen los psicólogos que el primer paso para salir de una crisis es darse cuenta que están en la crisis. Pero mucha gente no puede salir de sus crisis porque creen que no tienen una crisis, porque creen que todo está bien, pero están quebrados. Y así pasa con nosotros también. Para salir del pecado o para recibir el perdón de Dios, lo primero que debemos de hacer es darnos cuenta que estábamos muertos en delitos y pecados. Hermano, acerquémonos confiadamente al Señor. Fiel es Él para perdonarnos. Pero qué hermoso es saber que en la cruz del Calvario Él borró mis pecados, Él borró mis iniquidades. Por su nombre en esa cruz, que significa más de lo que nosotros le damos el valor. En esa cruz estaban pegados sus pecados, pero en esa cruz fueron borrados sus pecados. Desde el momento que Adán pecó hasta el día de ahora, hay una naturaleza caída del hombre. Hay una naturaleza que el hombre ya es pecador. Entonces, desde Adán hasta el último muchachito, bebecito que están naciendo en este instante, un día vamos a necesitar el perdón de Dios. Porque todos, después de Él, hemos venido a ser pecadores. Pero qué hermoso es saber que nosotros podemos obtener el perdón de Dios. Un segundo punto que quiero que veamos. Bueno, antes de seguir al segundo punto, dice la palabra del Señor en el libro de Primera de Juan 1:9.
Primera de Juan siempre 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermano, usted quiere ser perdonado por Dios, venga a sus pies, confiese sus pecados y Él le va a perdonar. Hay algo que se llama culpa y que muchas veces nosotros lo tenemos. Hay hermanas que no se pueden perdonar a ellas mismas, porque quizás en una ocasión de sus vidas, quizás estaban muy jovencitas y tuvieron que quizás abortar y no conocían a Dios. Hay muchas hermanas, hay muchos hermanos que hasta el día de ahora ellos mismos no se pueden perdonar porque quizás su matrimonio no fue el mejor y al final tuvieron que separarse. Hay jóvenes que hasta el día de ahora no pueden perdonarse porque en una ocasión le faltaron el respeto a su padre, a su madre, y ahora lastimosamente su padre y su madre ya no están y viven con esa culpa. Hay jóvenes, hay hermanos que tuvieron que discutirse en algún momento de su vida, pelea de hermanos contra hermanos, y no estoy hablando de hermanos en Cristo, estoy hablando de hermanos en carne. Se golpearon, se discutieron quizás, y hay esa culpa quizás en nuestros corazones. Pero la palabra del Señor dice de que cuando nosotros venimos a Él confiadamente, Él nos va a perdonar. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, para borrar cada una de nuestras maldades. El primer paso que usted debe de hacer si usted necesita recibir perdón es acercarse a Dios, reconocer que es pecador y confesar sus pecados. El segundo paso que usted debe de saber, que es muy importante, que hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Hermanos, la sangre de Cristo tiene poder únicamente para borrar nuestros pecados. La sangre de Cristo tiene poder únicamente para borrar nuestras transgresiones. Cuando nosotros vemos aquella historia, cuando usted ha visto aquella película tan famosa, La Pasión de Cristo, y que cuando usted ve que nuestro Salvador figurativamente está ahí y lo vemos lacerado de su espalda, rodando sangre por aquella cruz, muchos de nosotros lloramos. Pero lo que muchas veces no sabemos es que por esa sangre que derramó nuestro Maestro, que derramó nuestro Salvador, por esa sangre sus pecados han sido borrados. Usted y yo no podíamos obtener perdón por nuestros propios medios. Usted puede acercarse a una persona que le falló y tal vez la persona le va a decir: sí, tranquilo viejo, yo sé que fallaste, no te preocupes, perdóname vos también a mí. Y quizás ese perdón es genuino, pero delante del Señor usted no puede llegar si no es, o delante del Padre, perdón, usted no puede llegar si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si la sangre de Cristo no lo ha lavado de toda su maldad, usted no se puede acercar al Señor todavía. Así que dice la palabra del Señor en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. ¿A dónde fueron lavados sus pecados, amado hermano? No fue en una persona, no fue en irse a confesar y decir cuántas oraciones sean necesarias o cuántos rezos sean necesarios. No está el perdón en eso. El perdón está en confesar que Jesús es nuestro Señor y creer que Él nos lavó con su preciosa sangre en esa cruz, que hace más de 2000 años se entregó nuestro Señor Jesucristo. Ahí nosotros tenemos redención. Dice la palabra del Señor
en primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros, y la sangre, escuche, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Juan estaba diciéndole a los que les escribía que estábamos siendo, que nosotros, o que ellos en su momento estaban siendo perdonados por la sangre de Cristo. Y eso es algo que no ha cambiado hasta el día de ahora. Eso es algo que seguimos creyendo como iglesia, que por su sangre nosotros hemos sido lavados, nosotros hemos sido perdonados. Recuerde esto: la sangre de Cristo tiene poder para borrar nuestros pecados, para borrar nuestras rebeliones. Y muchos de nosotros decimos: ay, pastor, mire, pero fíjese que yo, antes de venir al Señor, yo fui un gran pecador. Yo no conocía al Señor y tuve que abortar, como les decía. Yo no conocía al Señor y asesiné. Yo no conocía al Señor y fui malcriado con mis padres. No los honré a mis padres. Fíjense que yo no conocía del Señor y hice lo malo. Yo creo que el Señor no me puede perdonar. Dice la palabra del Señor en el libro de Isaías 1:18: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Mire qué hermoso: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué significa, amado hermano? Que no importa el pecado que usted cometió antes de conocer al Señor, por muy rojo, por muy colorado que usted pueda ponerle nombre a ese pecado, el Señor es fiel para perdonar. El Señor es fiel para perdonarlo. Así que el tercer punto que usted debe de saber, que no importa el pecado que usted antes cometió, antes de venir a la casa del Señor, antes de acercarse al Señor, usted sabe que aunque muy rojos hubiesen sido sus pecados, Él es fiel y justo para perdonarlo. Dice la palabra del Señor que el único pecado que es imperdonable es la blasfemia al Espíritu Santo. ¿Y cuál es la blasfemia al Espíritu Santo? Muchas veces nosotros tenemos miedo de confrontar a aquellos falsos maestros, de confrontar a aquellos falsos profetas, y decimos: no lo puedo confrontar porque él tiene el Espíritu Santo. Usted tiene el Espíritu Santo también. Pero cuando la palabra del Señor dice que es el único pecado que no puede ser perdonado, se refiere a aquellos que, conociendo, que escucharon acerca de nuestro Señor Jesucristo y no quisieron acercarse a Él. Lo vieron con menosprecio, lo vieron como cosa poca. Que escucharon por mucho tiempo predicaciones, que por mucho tiempo se les predicó y nunca quisieron acercarse al Señor. A esas personas nunca se les va a perdonar en aquel día, que nunca quisieron acercarse al Señor. No de aquellos que nunca han escuchado al Señor, como dice Romanos. No de aquellos que nadie se ha levantado para ir y predicar. De ellos el Señor va a tener misericordia y el Señor sabrá cómo los juzgará. Pero ¿qué hay de aquellos que conocieron, que estuvieron de cerca con nosotros, que les predicamos por mucho tiempo, pero nunca quisieron acercar? Esa es la blasfemia al Espíritu Santo. Pero ahora nosotros que estamos delante ya del Señor, no hay pecado que no se le pueda ser perdonado. Él perdona todas nuestras transgresiones. Él borra todos nuestros pecados. Como cuarto punto, quiero que veamos y quiero que entendamos que hace poco, el día jueves, estuvimos hablando que no hay otra persona de quien venga la salvación más que de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor que de Él viene la salvación. Usted y yo no podíamos venir delante del Padre sin antes Jesús borrara nuestras rebeliones. Que si confesás con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Romanos 10, 9 y 11.
por medio de nuestro Señor Jesucristo nosotros podemos tener el perdón y la salvación. Porque obviamente si tenemos el perdón de Dios, también tenemos la salvación. Es algo que no se puede divorciar, es algo que no se puede separar. Si usted no tiene el perdón de Dios, entonces tampoco tiene salvación. Si usted no se ha acercado a nuestro Señor Jesucristo, ha confesado sus pecados, ha creído que ha sido lavado con su sangre y ahora confiesa sus pecados, y ahora viene delante de Él y lo confiesa con su boca que Él es el Señor, entonces usted recibirá perdón. Recibirá perdón. Hermano, sin duda este es un mensaje para pecadores. Este no es un mensaje para aquellos que creen que son perfectos, para aquellos que creen que ya tienen su vida ganada. Dice la palabra del Señor que el que cree estar recto, correcto, el que cree estar firme, que vea que no caiga, porque en cualquier momento podemos pecar. Así que mejor creer que soy un pecador y me sigo reconciliando todos los días. Creer que soy un pecador y seguir confesando que Jesús es el Señor, que Él resucitó entre los muertos, para que en aquel día yo pueda tener salvación y sobre todas las cosas perdón. Número 5, creer que es un regalo de Dios. El perdón de Dios es un regalo de Él mismo, que no es porque usted y yo hayamos sido buenos, sino porque nos acercamos confiadamente a un Dios bueno. No es porque yo sea bueno, sino es porque Él es bueno. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Y aquí viene un punto muy importante, que a todos nos ha gustado el sermón hasta este momento, porque todos hemos sido pecadores y obviamente todos necesitamos el perdón de Dios. Pero aquí viene un punto muy importante, y es, amado hermano, que cuando usted es perdonado, usted perdona también. Vamos a recapitular. En primer punto, si usted necesita ser perdonado por el Señor, si usted necesita ser perdonado por Dios, es que usted confiese que es pecador. Amén. En segundo lugar, es creer que por su sangre hemos sido lavados y nuestros pecados han sido perdonados. Que no importa el pecado que cometimos antes, Él es fiel y justo para perdonarnos. Creer que de Jesús viene la salvación, porque así recibiremos el perdón. Creer que es un regalo de Dios, que no es porque nosotros lo merecíamos, sino porque Él es bueno. Pero viene un dato muy importante, que cuando nosotros recibimos perdón, damos perdón. Dice la palabra del Señor que el que mucho ha pecado, mucho perdona. Porque obviamente la persona que más ha flaqueado, la persona que mucho ha necesitado el perdón de Dios, sabe que también debe de brindar ese perdón. ¿A cuántos nos gusta que nos perdonen? ¿A cuánto nos gusta que nos perdone Dios? Si a usted no le gusta, no sé qué está haciendo acá, no sé qué está haciendo viendo este video, pero a mí me gusta que me perdone mi Señor. Me gusta que me perdone, porque yo reconozco que he sido pecador. Yo reconozco que he fallado y que he caído. Pero cuando yo vengo al Señor y reconozco que Él me ha perdonado, soy bueno para perdonar también. Qué duro es perdonar a aquel que nos ha fallado. Qué duro es perdonar a aquel en el cual una vez nosotros tuvimos confianza, pero una vez nos falló. Pero decirle: bueno, si Dios me perdonó, pues yo te voy a perdonar a vos también. Si estuvieran aquí, estoy seguro que ni un amén se escuchara, porque ni estos muchachos dijeron amén. Dice la palabra del Señor en Efesios 4:32:
antes sed benignos unos con otros. Mire, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Si recibimos el perdón de Dios, sea misericordioso usted. Muchos decimos, no, es que yo no hice nada, yo no dije nada de él, él simplemente se enojó y no sé por qué. Pero muchas veces decimos, es que a mí me vale si se enoja o no se enoja. Los hijos de Dios ya no actuamos de esa manera. Los hijos de Dios menguamos para que Dios sea engrandecido. Los hijos de Dios pedimos perdón cuando a nosotros nos tienen que pedir perdón. Si tal vez alguien se molestó con usted y usted ni siquiera sabe por qué, porque nos gustaría ser monedita de oro, pero lastimosamente no somos moneda de oro para que a todos les caigamos bien, para que a todos les gustemos. Hay hermanos que caen mal hasta por la cara de limón que tienen. Digan amén, muchachos. Hay hermanos que caen mal hasta por cómo caminan. Hay muchachos que caen mal hasta por cómo hablan. Y somos así, somos imperfectos. Nos seguimos equivocando. Y a la gente le vamos a caer mal por lo que otro dijo. A la gente le vamos a caer mal, a otras personas le vamos a caer mal. No por lo que nosotros hayamos dicho, no por lo que nosotros hayamos hecho. Simple y sencillamente a muchos les vamos a caer mal por ser hijos de Dios, porque no nos toleran, porque no toleran a Cristo, no nos toleran a nosotros también. Pero ¿qué hacer cuando hay alguien que yo siento que no le caigo bien? Acérquese. Si usted quiere recibir el perdón de Dios, amén, usted debe de perdonar. Pero yo no he hecho nada, pastora, él me ofendió, él me dijo hasta de lo que me iba a morir. Vaya y pídale perdón. ¿Qué tiene de malo? Hace poco estuvimos hablando acerca del reino del revés, que el reino de Dios es así, menguar para poder ser grandes. Y no es más grande aquel que se humilla o el que se exalta. La gente va a decir, ya viste que este es un gran cobarde, ya me vino a pedir disculpas. Sí, porque no ha nacido de nuevo tal vez. Y aún estando dentro de la iglesia, muchas personas pensamos así, no hombre, si este es el que me falló, que me pida perdón. Y cuando alguien llega sin haber ofendido, sin haber hablado, sin haber calumniado, sin haber dicho nada, y llega aún estando dentro de la iglesia y le pide perdón a aquel que habló en mal de usted, dicen, ya ves, este es un gran débil. Sí, porque está entre nosotros, pero no ha sido de nosotros. No ha nacido de nuevo. El perdón de Dios no lo ha buscado de la mejor manera. Así que, hermanos, si usted necesita el perdón de Dios, sea misericordioso con su prójimo, sea misericordioso con sus hijos, sea misericordioso con su esposo, con su esposa. Sea misericordioso con sus hermanos en carne, pero también sea misericordioso con sus hermanos en Cristo. Y aún con los que no son hermanos, con los que solamente son criaturas, pues sea misericordiosos también. Muestre el perdón de Dios usted. Muestre la misericordia de Dios. Que la misericordia de Dios, que el perdón de Dios se pueda ver reflejado en su vida. Termino con este versículo. Miqueas 7:18. Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. El perdón de Dios está para todo aquel amado hermano que está dispuesto primero a confesar y luego a recibir a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador personal. Vamos a orar. Si hay alguien que dice en este tiempo,
Yo la verdad en este tiempo me alejé del Señor porque perdí a un ser querido. Yo me alejé porque todo me salía mal. Yo me alejé porque en vez de ir mejorando iba empeorando. Así que yo mejor decidí dejar al Señor. Es tiempo. Siempre recuerdo algunas palabras de mi papá y él siempre decía: mientras hay vida, así como dice su palabra, hay esperanza. Si usted tiene vida, está respirando todavía, el Señor le está llamando. Y quizás usted diga: hermano pastor, pero este mensaje es para predicarlo allá afuera de las iglesias. No, para predicarlo aquí. Si el perdón de Dios no solo lo necesitan los que andan en la calle, el perdón de Dios lo necesitamos los que estamos aquí adentro. El perdón de Dios lo necesitamos todos nosotros. Así que si hay alguien que quizás dice: en realidad yo sé que había cometido un error, le había fallado a Dios, este es el tiempo en el cual nosotros nos podemos volver al Señor y recordar que Él nos espera con brazos de amor, con brazos de misericordia. Ayúdeme a orar en esta mañana hermosa. Eterno Dios santo de Israel, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, gracias Padre por tu bendición. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos recuerdas que en realidad, Señor, hemos sido pecadores. Pero qué hermoso, Señor, es reconocer que por medio de ti, por medio de tu Hijo amado, Padre, esta mañana podemos recibir perdón. Esta mañana podemos recibir el perdón que tanto necesitamos. Señor, te pido que borres nuestras rebeliones. Confesamos los pecados que hemos cometido, tú los conoces, y nos ponemos a cuenta delante de ti, Señor, como dice tu palabra. Creemos que por tu sangre seguimos siendo lavados. Tu sangre que únicamente tiene el poder, Señor, para borrar pecados inmorales, pecados de nuestra mente, pecados cometidos. Señor, que ningún otro hombre tiene el poder, Padre bendito, para poder perdonarnos. Solamente tú lo tienes. Por eso, Padre, te pido por la vida de mis hermanos, por aquellos que habían caído, por aquellos que habían flaqueado, y te pido, Señor, que perdones sus pecados, que los laves con tu Espíritu Santo. Sin duda tenemos abogado delante del Padre, que es nuestro Señor Jesucristo, con el cual nos podemos acercar confiadamente, creyendo que tú eres el que en su momento borrarás en este momento todo pecado que se haya cometido. Gracias, Señor bendito, por tu palabra. Gracias, Señor bendito, por tu meditación, porque tú has hablado a nuestras vidas y tú traes consuelo, traes paz y traes misericordia para con cada uno de tus hijos. Te amamos y te bendecimos, y tu iglesia dice amén y amén.